Supongo que alguna vez escucharon hablar sobre el libro de los muertos. Y los que no, no es importante, mejor que nunca hayan escuchado. Y mal hago quizás en yo poner esto en vuestro radar. Es un libro que compila una selección de consejos, conjuros, fórmulas mágicas que ayudan al alma de los difuntos en su viaje al reino de los muertos. Por supuesto, estos conjuros, estas fórmulas mágicas han sido extraídas de papiros antiquísimos descubiertos en pirámides o tumbas egipcias. Los griegos no se quedan atrás en sus creencias respecto al reino de la muerte. Seguro en películas o en libros alguna vez habrán oído sobre las monedas del barquero. Es que a los difuntos les ponen una moneda en cada ojo y una debajo de la lengua, para que cuando estos van en su viaje al inframundo, le paguen al barquero para que los lleve en su bote, porque hay un río de los muertos. Y en el mundo antiguo, pues todos lo hacían, ¿eh? Vaya griegos, filósofos. Y si hubiera sido en Latinoamérica, nos robamos las monedas, pero allá se los daban al barquero. Los nórdicos enterraban a sus cadáveres, a los héroes, con su caballo alado, porque querían que cuando éste fuera al reino de los muertos, cabalgara orgullosamente. Y no dejo de preguntarme, ¿qué? ¿Ejecutaban al caballo porque murió quien lo usó, quien lo cabalgó? Latinoamérica no es la excepción. Todos ustedes y yo sabemos sobre rezos, oraciones, incluso los más supersticiosos creyentes en el purgatorio y que pagando indulgencias pueden salir de ese lugar. Por extrañas, anómalas, antibíblicas y estrambóticas que parezcan todas estas narrativas, lo cierto es que la humanidad desde siempre ha creído en la vida después de la vida, o mejor digo, en el reino de los muertos. Tanto así que a veces pienso que por eso surgieron los agnósticos. Estos dicen que no son ateos, que no creen en Dios, pero dejan la puerta abierta por si hay un Dios. Más creo que están diciendo, es que si hay una vida después de esta vida, lo mejor es que no cierre del todo mis pensamientos. Como sea, parece que todos creen en el reino de los muertos. Has mencionado una cantidad de culturas con una gran variedad de lugares en los cuales ellos creían en la vida después de la muerte. Ellos creían que iba a suceder algo cuando ellos murieran. Lo sorprendente es que este día nosotros vamos a estudiar un grupo religioso de judíos que no creían. Curioso, el Dios de los judíos, el único y el real, el dueño de la vida eterna. Pero sus seguidores, un grupo de religiosos que no creían en la resurrección. El nombre de estos era saduceos. Religiosos hasta la coronilla. Y no creían en la resurrección. Hay algunas similitudes que debo de recalcar que nosotros podríamos llegar a tener con ellos. Y digo que solo algunas porque quizás no somos totalmente parecidos a ellos y pronto verán por qué. Es que ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? Y por ello vivían de tal forma que lo único que importaba era lo que ellos vivían acá en la tierra. Ellos ignoraban que un día iban a morir y que iban a ir a un lugar.
Entonces, como para ellos eso no existía, lo único que importaba, a lo único que ellos se dedicaban era a lo que tenían aquí, era a llenarse de riquezas aquí. Entonces ellos vivían de acuerdo a lo que creían. ¿Cuál es la similitud que yo creo que a veces tenemos algunos de nosotros? Bueno, hagamos de cuenta y caso de que mi papá ya mencionó algunas culturas y sus creencias. Ahora hablemos específicamente de ustedes. ¿En qué creen ustedes? Estamos en una mesa, en un café, estamos charlando y les preguntamos, ¿en qué creen? ¿A dónde van cuando mueran? Y ustedes nos digan, Carlos, yo creo en la vida eterna. Creo que al morir vamos a ir al cielo. Entonces yo preguntaría, ¿y cuál es la evidencia de su creencia? ¿Cómo usted podría probar de que realmente vive de tal forma que cree que hay vida eterna? Bueno, usted pensará y usted empezará a registrar en su corazón si es igual que los fariseos, que los saduceos. ¿De qué forma? Bueno, de la forma en la que la única razón que importa es esta tierra. En que la única forma en la que viven es como que si no van a ir a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no tienen frutos celestiales, no están invirtiendo en la vida eterna y no estamos hablando de dinero. Estoy hablando de servir al prójimo, estoy hablando de arreglar su situación civil. Estoy hablando de realmente creer que esta vida no es el fin de nosotros. Por eso les dije que solo éramos un poco parecidos a los saduceos, porque ellos al menos no creían en la vida eterna y por eso no vivían conforme a la vida eterna. Pero lo curioso es que nosotros decimos que creemos, pero no vivimos conforme a lo que creemos. El problema con los saduceos era de que cada vez que Jesús empezaba a predicar, el problema se agudizaba, porque ellos quedaban al desnudo. Sus posiciones religiosas, su autoridad, sus privilegios iban decreciendo, porque su fama iba decreciendo. Debo entonces decir que aquellos que estamos acá, sin ningún compromiso espiritual genuino, por supuesto, también nos sentiremos amenazados cuando el Evangelio empiece a mostrar que no va a rendir rentabilidad en nuestros intereses personales. Eso significa que lo que nosotros creemos no rinde intereses en esta tierra, no es rentable en esta tierra, sino en la vida eterna. Eso y más estudiaremos en nuestro estudio de hoy titulado ¿Quién quiere un Dios de muertos? Vayan hacia Mateo capítulo 22 y cuando están en el capítulo 22 vayan al verso 23. Mateo 22 y el verso 23. Amén. Perfecto. Dice el verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos. Paren ahí. Noten de que Mateo está asegurándose de describirnos qué grupo religioso viene hoy. Pues todos los grupos religiosos examinaron a Jesús en búsqueda de alguna mancha y no encontraron alguna. Sigamos. Que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, maestro, como que si ellos creyeran que Jesús era su maestro. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó, pero murió,
y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Oremos. Mi Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar sentados en un lugar donde podemos abrir tu palabra. Mi Señor, qué gran oportunidad es esa, pues no muchos la tienen. De todas las personas en el mundo que hay, tú nos escogiste a nosotros para estar este día aquí. Mi Señor, qué hermosa providencia has tenido. Qué grande es tu predestinación, de que sin importar cómo somos, hoy tenemos la oportunidad de escucharte. Mi Señor, queremos valorar esta oportunidad y queremos aprovecharla. En tu nombre oramos. Amén y amén. No estoy seguro si es punto de honor que memoricemos e identifiquemos la diferencia entre herodianos, fariseos, saduceos, escribas, esenios, epicúreos y cualesquiera otras sectas más de la época de nuestro Señor. Perdón, pero si quieren hacerlo, deberían ir al seminario de teología. Buena recomendación. Estaba pensándolo porque estoy dando vida de Jesús y recientemente estudiamos todas esas. Y aquí no tenemos el tiempo, pero si quieren hacerlo, seminario de teología. Y probablemente al decir eso también se nota la importancia. Es que cuando uno descubre las diferencias de estos grupos, ya no los pasamos por alto, sino que podemos concluir el porqué de algunas de sus actitudes. Estoy diciendo esto porque recordarán del estudio de media semana que los herodianos se confabularon con los fariseos. Bueno, estos fueron humillados, fueron desnudados porque en su intento de tender una trampa para que nuestro Señor se declarara rebelde ante el imperio, fracasó. El único éxito que tuvieron fue en que exitosamente quedaron desnudados. Así que ahora, insistentemente, y válido es decir, el mal es insistente, tenaz, es perspicaz. Estoy diciendo que los ataques que el mal nos propine no se rinden fácilmente. El mal va a llegar de forma obstinada, repetitiva, hasta hacernos caer. Bueno, el caso es que le pasaron la batuta a otro grupo, enemigo por definición. Pero esta vez, como tenían el enemigo común, que era nuestro Señor, se vuelven aliados. Estoy diciendo los saduceos. Les pasaron la batuta, la estafeta, el turno, y le dijeron, bueno, ahora pruebe usted. Estos que eran arrogantes, increíblemente altivos por su intelecto, por su abolengo académico, se sentían no desafiados, se sentían elogiados. Y así fue como construyeron otra pregunta, otra diatriba, otro ataque. Estos estaban seguros que donde los fariseos y los herodianos fracasaron, ellos tendrían éxito. ¿Por qué? Porque esta vez la pregunta no tenía respuesta, aparentemente. Empezaron con la misma treta de los fariseos.
elogiándolo. Le dijeron maestro. Pero cuidado, si en realidad ellos creían que nuestro Señor era un maestro, ellos serían sus alumnos. En realidad, como dijo el famoso escritor, esto fue solo una burla refinada. Con esto me extiendo, aunque no es tema de hoy. Quiera Dios que lo capitalicemos. Cuidado, porque los elogios que recibimos pueden ser simple y sencillamente lisonjas, y las lisonjas son burlas refinadas. Así es que de eso que usted se sintió muy halagado, no pudo descubrir que en realidad se estaban burlando. Bien, nuestro Señor sí sabía. Así es que no lo iban a distraer, no iban a hacer que cayera en sus redes. Pero la pregunta llevaba un grado de dificultad. ¿Cuál? La ley del levirato. ¿Qué es esto? Si traducimos al español, levirato se entiende como el hermano del esposo. Era una ley de la época mosaica, que promovía la herencia, el legado. Todos sabemos que en ese entonces los hijos, entre más hijos venían a una familia, más potencial era una vida próspera, porque los hijos eran mano de obra. Entre más hijos, más mano de obra, mayor riqueza, mayor alcance. El extremo opuesto, no hay hijos, no pueden preservar. Peor para una mujer que no podía concebir, no podía mantenerse. La ley decía que si la mujer enviudaba sin hijos, el hermano menor del difunto debía tomarla como esposa. Algunos dicen que no era totalmente obligatorio. Fuera obligatorio o no, es obvio que todos tenían la responsabilidad de dar herencia a la viuda. Astuta y cruelmente, según ellos, los saduceos, incrédulos respecto a la resurrección, construyen la siguiente diatriba. El ataque fue este: Señor, no, maestro, ¿y qué pasa con esta señora? ¿Cuál? Es que ha enviudado 6 veces. Así que ha tenido 7 maridos. Yo diría, vaya creativos, como que es una viuda negra, ¿no? Los 6 hombres se le han muerto. Así es que, ¿cómo es posible que enviude 6 veces? Resulta que resucitan todos. Pues bien, en ese mundo del que usted habla, ¿cuál de los 7 va a ser el esposo de esta señora? Así que puedo imaginar el brillo en los ojos de los saduceos, la sonrisa mordaz, mezquina, imaginando, ahora sí, atrapamos a Jesús. Pronto va a decir algo totalmente fuera de lo lógico de la Biblia y perderá autoridad. Esta vez querían ponerlo en contra de la pared de acuerdo a la ley de Moisés. Estaban utilizando la ley de Moisés para hacer quedar mal a Jesús. Porque si Jesús intentaba explicar algo sobre la resurrección, entonces ellos dirían, está en contra de la ley de Moisés. Pero si Jesús entonces estaba de acuerdo a lo que ellos decían, estaría en contra de la resurrección.
Ahora, antes de ver lo que Jesús respondió, vamos a dejar un poco de suspenso. Porque mi papá ya nos explicó la pregunta, pero para disfrutarla más, para entender la pregunta, debemos también entender quién la hace. Debemos de estudiar también quiénes son los saduceos. Ellos están haciendo la pregunta, entendamos quiénes son ellos. Los saduceos fueron un grupo religioso que se dedicó a velar por el cumplimiento de la ley levítica en el ámbito específico sacerdotal. Sabemos que la ley levítica tenía muchos ámbitos, o sea, se podía aplicar a muchas áreas de la vida. Los saduceos se especificaron o se hicieron, o su enfoque iba especialmente, o se especializaron en lo sacerdotal. Todo lo que tenía que ver con sacerdotes, ellos velaban por el cumplimiento. Lastimosamente el tiempo pasó y ellos se vendieron. Escuche con atención y por favor abra sus ojos y sus oídos, porque la iglesia nunca debería de ser un títere del Estado. Jamás. Estamos llamados a rendir respeto, estamos llamados a obedecer y a orar por ellos, pero no a ser títeres. Escuchen lo que pasó. Debido a la influencia que los saduceos ejercían sobre la sociedad, siendo los líderes de los líderes, los seleucidas vinieron a ellos. Después les llamaron romanos, pero son los mismos, seleucidas, romanos. Y les dijeron, miren, vamos a hacer un trato. Nosotros vamos en búsqueda de una alianza estratégica en pro de la sociedad. Nosotros les vamos a dar dinero a ustedes y les vamos a dar favores políticos. Les vamos a poner en puestos privilegiados. Les vamos a dar información y entrada a lugares que nadie más tiene. Mientras ustedes promueven a nuestros políticos, mientras ustedes apoyan todas las acciones de Roma. Entonces, continuaremos con esa alianza estratégica. Básicamente, se convirtieron en idólatras de funcionarios públicos y pasaron hablando más de las obras de partidos políticos que de las obras de Dios. Así como una televisora vende campo publicitario a una compañía de refrescos, así líderes religiosos vendieron sus púlpitos para hablar en bien o en mal de funcionarios públicos. Ustedes deducirán que al participar en tal alianza, este grupo sacerdotal se convirtió en un movimiento de aristócratas. Eso significa en un movimiento de personas adineradas, con poder e influencia. No eran solo sacerdotes, eran hombres acaudalados que habían encontrado su fuente de riquezas en vender la religión al mejor postor. Si ustedes y yo analizamos entonces la posición de estos, podrán comprender por qué no creían en la resurrección. Si ellos cedían en su corazón a creer que había algo más importante que esta vida, entonces no tenía ningún sentido venderse. No tenía ningún sentido esa alianza estratégica que les permitiera favores terrenales o riquezas materiales. Porque al final lo iban a dejar todo atrás y se iban a ir al cielo. Tampoco entonces les convenía enseñarles a otros y predicar sobre la resurrección, porque las personas no iban a estar interesadas en los movimientos políticos terrenales, sino que iban a estar interesados en lo que
el reino de Dios iba a traer a sus vidas. El negocio se les iba a venir abajo si la resurrección cobraba fuerza. Por ello es que ellos vehementemente estaban dispuestos a enseñar y a humillar a cualquiera que predicara en la resurrección, porque se negaban a creer que el polín y la orina un día destruyeran sus riquezas materiales. Extendiéndome a que se especializaron en la casta sacerdotal. Según John MacArthur, la mayor parte de los sumos sacerdotes históricamente registrados eran saduceos. No dejo de estar boquiabierto, porque yo digo, wow, o sea que durante muchos años la religión judía, casi de forma blasfema, estuvo dirigida por una casta sacerdotal que negaba la resurrección. No debe sorprendernos el castigo. Vaya ironía. Tanto así que el último sumo sacerdote no fue un hijo de Aarón. Exacto, ni siquiera perteneció a los levitas. Ahora, hay un punto que yo aplaudo en ellos. No estoy diciendo que me volví amigo de ellos en la historia. Estoy diciendo que aplaudo su honestidad, porque no escondían su creencia. Ellos abiertamente decían, no creemos en la vida después de la vida. Consecuentemente, adoramos esta vida. Y como esta vida gira en función del dinero, lo único que nos importa es hacer negocio con aquellos que se dejen que les expropiemos el dinero. Y una vez más ustedes me preguntarán, ¿y qué es lo que aplaude? Su honestidad. Vivían de acuerdo a lo que creían. ¿Y por qué yo aplaudo esto? Bueno, es que mi humilde opinión es que contrasta con algunos religiosos que llegan a las iglesias hoy día, que dicen creer en la resurrección, dicen creer en este libro, pero en realidad sus vidas no están de acuerdo a una vida eterna, porque no están interesados en invertir en ese reino. Su único interés, cuando digo su, me refiero a aquellos a quienes estoy ahora señalando, quienes quiera de ustedes sean, su único interés es invertir u ocupar vuestro tiempo en lo que les da gratificación inmediata, en lo que les da dinero y lo que el dinero puede comprar. Pero invertir su tiempo en la vida eterna no es algo que a varios de ustedes les importa. Que yo soy sensacionalista, no. Algunos de ustedes, si hoy les hubiesen contratado para hacer, no dinero extra, para hacer un buen dinero, ustedes dejan este culto, pero sin pensarlo, sin siquiera dudarlo, porque su inversión es terrenal. Esa es la razón por la que algunos de ustedes no reciben a Cristo. Esa es la razón por la que algunos de ustedes no se bautizan. Esa es la razón por la que algunos de ustedes no están dispuestos a casarse. Esa es la razón por la que no están dispuestos a involucrarse en un ministerio y servir sistemáticamente. Es que ustedes no están pensando en invertir en la vida eterna.
están pensando en invertir en este mundo. Y en eso, los saduceos están mejor que ustedes. Porque los saduceos abiertamente gritan: no creemos en la vida eterna y por eso lo que nos importa es el dinero que la religión nos pueda propinar. Pero algunos de ustedes vienen y dicen: sí creemos, por eso estamos aquí, pero no hacen nada para invertir en la vida eterna. Perdonen que se los diga así, ¿quién les cree? Porque sus vidas no están de acuerdo a su profesión de inversión en la vida eterna. Menos entonces se me podría a mí sugerirles que lleven la carga una mía más, que se esfuercen. Lejos estoy de preguntarles: mire, ¿y dónde están sus hijos? ¿Cómo es que ustedes vinieron y sus hijos no? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su esposa? Y no me estoy refiriendo a aquellos que sus parejas abiertamente les han dicho que no quieren nada con el Señor. Me refiero a aquellos que dicen creer, pero en realidad sus vidas solo demuestran que no creen nada. O quizás solo creen parte. Pero bueno, veamos la pregunta. La pregunta, pero para añadirle un poco de emoción como antesala, déjenme decirles lo siguiente. La pregunta traía algo que los fariseos y los saduceos ocupaban para agarrarse casi a golpes. Los fariseos no habían podido debatir y no habían podido vencer a los saduceos en el tema que ellos traen a la mesa. Tenemos evidencia bíblica para demostrar de que cada vez que los fariseos y los saduceos hablaban sobre resurrección, se iban a golpes. Pablo en Hechos 20, no vayan hasta ahí, yo se los cuento, Pablo en Hechos 20 está delante del Sanedrín, voltea a ver a los fariseos y les dice: miren, yo estoy aquí porque hablé de la resurrección. Cuando los fariseos escuchan eso, se levantan y se van a golpes con los saduceos. Y se olvidan de Pablo y Pablo se escapa. Ese tema era tan controversial, pero escuchen por qué. Porque los fariseos no habían logrado vencer a los saduceos en ese tema. Era un dato, era un vacío legal que los fariseos habían sido comprobados como derrotados. No habían podido vencer. Mira, es que si mal no recuerdo, haber hecho eso libró a Pablo de ir a la muerte, ¿no? De la muerte misma. Porque los que lo libraron fueron los fariseos. Los fariseos lo defendieron. Y no por estar a favor de él, sino para estar en contra de los saduceos. Era pelea. Cada vez que alguien decía resurrección y había un fariseo y un saduceo, era pelea. Como cuando están los nietos y hablan de herencia, pelea. De esa misma forma. Entonces, los fariseos, al escuchar la respuesta de Jesús, quedaron admirados, porque Jesús humilló a los saduceos. Los fariseos admirados y los saduceos humillados. ¿Qué calidad de respuesta fue la que Jesús dijo? Bueno, hoy sí, vayamos al texto. Verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, sos ignorantes de las Escrituras y no conocen el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán, ¿cómo dice ahí? Como los ángeles del cielo. Paren ahí. Primera parte de la respuesta de Jesús, de dos partes.
En la primera parte Jesús les dice, ustedes siendo sacerdotes son las personas más ignorantes, no solo de las Escrituras, sino del poder de Dios. Y les voy a explicar por qué. Porque en la resurrección, sus cuerpos glorificados o transfigurados no van a necesitar cosas humanas. No van a tener ni necesidades ni obligaciones humanas. Por lo tanto, no van a casarse, porque el matrimonio es una necesidad humana o una obligación humana. Pero ustedes van a ser como ángeles. Noten, no van a ser ángeles, van a ser como ángeles. Van a tener ciertas similitudes, y en las similitudes es que no vamos a tener obligaciones ni necesidades humanas. Por eso ustedes son ignorantes. Además, que como iglesia de Cristo, nosotros hoy sabemos que vamos a tener un único matrimonio con Cristo. Vamos a casarnos con Cristo. Siguiente parte de la respuesta, verso 30. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo, ¿en qué verbo, en qué tiempo está conjugado ese verbo? Yo soy, ¿en qué tiempo está conjugado? En presente, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es Dios. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Paren ahí. Entonces, Jesús les explica. Yo sé, les dice Jesús, que en lo único que ustedes creen es en el Pentateuco, en los 5 libros que escribió Moisés. Entonces déjenme mostrarles que ni siquiera aquello que ustedes profesan creer lo entienden. Jesús empieza a citar el Éxodo. En Éxodo la palabra de Dios dice, yo soy Dios de Abraham. Dios está diciendo eso. Entonces, ¿qué significa? Cuando dice yo soy Dios de Abraham, tiempo presente, amén. Eso significa que Abraham no está muerto. Abraham no ha pasado. Abraham sigue vivo, y por eso Dios sigue siendo un Dios de Abraham, un Dios de Isaac y un Dios de Jacob, porque los tres están vivos. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Con eso Jesús los humilló diciéndoles, aquello que ustedes dicen que es lo perfecto es la mayor evidencia de que hay vida eterna y resurrección. Porque ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob están muertos. Quedaron en evidencia y quedaron al desnudo de que ellos no estudiaban la Biblia, no la leían. Ellos la utilizaban para sus propios intereses. Ellos les encantaba agarrar versos que estuvieran en sincronía con su estilo de vida, y por eso eran religiosos hasta la coronilla, porque tomaban lo que les beneficiaba de la Biblia y de ahí se hacían cuantas doctrinas absurdas se les venían a la mente. No estoy seguro del por qué los saduceos decidieron no creer en la resurrección. Sí sé que su materialismo, su ambición por el dinero los llevó por esa perdición. Pero igual los fariseos iban por un camino de perdición, pero sí creían en la resurrección. Entonces, dando vueltas, digo, bueno, no sé por qué los saduceos no creyeron, pero sí creo suponer o saber el por qué algunos de ustedes no creen. Si me equivoco, no hice mal porque es una suposición.
Creo que algunos de ustedes están terriblemente enredados en la telaraña de la gratificación inmediata. ¿Qué es eso? Quieren obtener resultados mañana de lo que hacen, y claro está que lo que hacen es por lo que creen. Es decir, nosotros hacemos cosas porque creemos nos trae un beneficio. Van a estudiar porque creen que eso les hará bien. Se casan porque creen que eso les dará felicidad. Lo que sea, lo hacen por lo que creen o lo hacemos por lo que creemos. Exactamente igual que los saduceos. Creían en el pragmatismo, en el materialismo, y por eso el negocio mezquino, pero no la resurrección. Bien, entonces cuando digo gratificación inmediata, el ejemplo burdo es: algunos de ustedes decidieron mejorar su condición física. Se inscribieron en el gimnasio y fueron 2 días y trabajaron duro. Y esos 2 días además hicieron dieta, comieron saludablemente. El tercer día se pararon frente al espejo, y si es un hombre, se quitó la camisa y empezó. Y se dio cuenta que los músculos iban para abajo. Y dijo, esto es un absurdo. Esto no funciona. Aguanto hambre en vano. Estoy privándome del placer de los semidioses. Una semita con miel. Por gusto. ¿Por qué? Porque querían que en 2 días el espejo les dijera que parecen fisiculturistas. La señora, por su lado, no se vio en el espejo, sino que se paró en la balanza. Y mire la ironía. La balanza le da 3 libras más, no una menos. Entonces se enoja con la balanza y la tira con el pie. Esto no sirve. Pero si es que todos nos advirtieron que para ver resultados en nuestro cuerpo necesitamos varias semanas o meses de una vida disciplinada, haciendo ejercicio y comiendo saludablemente. O sea que con suerte, quizás en un mes, la balanza iba a reflejar unas 3 libras menos. Que con suerte, los brazos en unos 2 meses iban a mostrar, al menos no se cae, ya está duro. Pero usted quiere que mañana pase todo. Entonces, cuando escucha a 2 ilusos predicadores sin elocuencia, les aburre la resurrección. Se van mejor. Abren el celular y piensan en cosas que les producen placer inmediato. Porque la resurrección, ¿y qué si estos 2 están equivocados? Porque el resultado no lo vamos a ver mañana, a no ser que usted se muera mañana. Que probable es, de paso, que usted se muera mañana. Nosotros también, desde luego. No quiero sonar amarillista, pero tenemos 20 años ya de que no sucede un terremoto aquí. Y en los 50, de los 1950 al 2000, había un terremoto cada 10 años. Un terremoto que se llevaba cantidad de gente. O sea que ya llevamos 10 años de extratiempo. Pero para advertirnos que esta vida es muy incierta, dicen que la tormenta del viernes fue un mini huracán que azotó la 29 parte. ¿Viste las fotos? Yo todavía no las creo.
algunos videos y un hermano que pasó en medio me dice, me contó, así angustiado hoy, pastor, el Señor me libró. Yo le dije, pero yo creí que era otra tormenta. No, hombre, y me enseñó fotos. Y yo le pregunté, o sea que hoy sí se va a bautizar, ¿verdad? Le dije, lo estoy pensando. O sea, cada día el Señor nos manda una señal, pero algunos no quieren creer. Ya no quiero decir nada, terminamos. Yo creo de que hay algunos acá que, como mencionaste, están teniendo el sincero deseo de vivir pensando en la vida eterna. Y lo que acabas de decir es, si ustedes en realidad tienen ese deseo, no va a suceder de la noche a la mañana, como él decía. Va a requerir que día tras día estudien la palabra, hagan lo que los saduceos no hicieron. Estudienla y verán cómo las puertas se van a abrir para que puedan vivir de forma eterna. Para finalizar esto, Jesús evidentemente promovió la resurrección y lo hizo porque es uno de los temas más hermosos para nosotros los cristianos. Poder ver a la muerte y decirle, no te tengo miedo porque sé que no es el fin, es apenas el principio de una vida con Cristo, una vida eterna con Cristo. Ahora escuchen una frase que puede que para ustedes suene una redundancia, pero es tan importante que la entendamos. Escuchen esta frase: conocemos muy poco del cielo, pero conocemos que conoceremos plenamente y en verdad. Es que en la Biblia nosotros podemos encontrar algunos detalles del cielo, como que habrá calles de oro y mar de cristal, como de que no habrá llanto ni tristeza. Conocemos en parte, pero cuando resucitemos con Cristo, conoceremos plenamente, conoceremos totalmente. 1 Corintios 13:12, perdón, no vayan hasta ahí, ya no hay tiempo. 1 Corintios 13:12 dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Pablo está diciendo, Dios hoy me conoce totalmente. No hay área de mi vida que Dios no me conozca. Hoy. Y cuando resucite a una nueva vida, voy a conocer como Él conoce. Voy a saber lo que Él conoce. ¿Y por qué es importante esto? Porque en esta tierra hay preguntas que nunca podrán responderse. Es que no tienen respuestas terrenales. Hay preguntas terrenales con respuestas celestiales. Algunos de ustedes pasarán toda su vida preguntándose por qué perdieron a ese ser querido. ¿Por qué sufrieron esa enfermedad? En esta tierra puede ser que nunca respondan esas preguntas. Pero la promesa de la Biblia es que en el cielo van a conocer esas respuestas. Y escuchen el resultado que va a provocar lo que ustedes conozcan: gozo y abundante paz. Claro que creo en la resurrección, claro que espero el día en el que esté con Cristo, porque voy a conocer algo que me llene de eterno gozo, de eterna paz. Ni siquiera de sol voy a tener necesidad, porque voy a conocer en verdad. Oremos.